Manuel y me gustaría saber por qué razones usted cogió el periodismo. Bueno, pues muchas gracias por querer hacer esta entrevista, porque conocer mi experiencia. Yo estudié en el Instituto de Marchena y bueno, para mí, a la hora de decidir, yo era de letras, yo había escogido letras, y yo me hice una pregunta, digo, bueno, como no podemos abordarlo todo, me gustaría yo cuando sea mayor, ¿de qué quiero saber más? Me interesaba mucho la actualidad y me interesaba mucho. En mi casa siempre había periódicos, siempre había una radio puesta, siempre los informativos eran importantes, en mi casa eran sagrados, había que ver todos los informativos y escuchar las noticias. Y a mí eso poco a poco me fue calando y yo me di cuenta que a mí lo que me interesa en realidad es la actualidad. Entonces no había periodismo en Sevilla y había que irse a Madrid, lo cual pues era una dificultad añadida, pero bueno, encontré quien me facilitó un poco las cosas, a través de una situación que tenía en Madrid, para buscar dónde vivir y cómo acceder a la facultad y bueno, la verdad que luego me alegré. ¿Y cuáles son las noticias que normalmente te llaman para ti? Bueno, yo hago información local, yo coordino la información local de Sevilla, ¿vale? A mí me gusta mucho la política y me gusta mucho la cultura. Yo creo que cuando yo empecé tuve mucha suerte porque hice las prácticas en Diario 16, un periódico que ya no existe, y imaginaros lo que es para un estudiante de periodismo entrar en una sección donde prácticamente mi trabajo era ir a los conciertos, a las ferias de los pueblos, a lo mejor a los caballos de San Lucas, porque me pareció, vamos, que era el paraíso aquello. Luego, efectivamente, me dediqué a la información política y aunque desde fuera es más desconocida y en principio es menos atractiva, pues sin embargo descubres que es también una información apasionante porque la política resuelve nuestros problemas cotidianos y porque se debaten asuntos que nos interesan a todos, ¿no? Pues eso, básicamente ahora mismo lo que más me interesa es la información política. ¿Y cuántas publicaciones se pueden llegar a tener en un año? ¿Publicaciones? Sí. Bueno, el periódico sale todos los días. Hay 2 días al año que no sale el periódico, que son el 25, el día de Navidad, perdón, son 3 días. El día de Navidad, porque el 24 de semana no se trabaja, el día de Año Nuevo y el Sábado Santo, porque el Viernes Santo no se trabaja. El resto de los días está el periódico en la calle y el resto de los días los periodistas de calle, digamos, publican prácticamente a diario, teniendo en cuenta que tenemos nuestro día de descanso también, como hemos visto, o sea, 21 y tenemos nuestro día de descanso. Yo ahora mismo tengo funciones de coordinación, entonces tengo una columna semanal, pero mi firma no está a diario, no sale todos los días en el periódico. Sin embargo, el periodista que está en la calle, el periodista que hace tribunales, que hace política, que hace sucesos, que hace cultura, prácticamente publica a diario. ¿Y qué periódico suele leer usted normalmente? Bueno, pues yo trabajo en el mundo en mi casa, pues digamos, es obligado, está siempre sobre la mesa, pero un periodista tiene que leerlo todo. Un periodista no puede ceñirse solo al periódico o al medio donde trabaja, ¿no? Antes se lo explicaba a otros compañeros, ni un periodista ni un ciudadano. Digamos, la única manera de estar bien informado es tener acceso a muchos medios. Eso es el pluralismo informativo tan importante en una democracia, porque un periódico, por mucho que te dé, nunca te lo va a contar todo. Siempre es mejor hacer zapping también con los periódicos. Los periodistas, cuando llegan a la redacción, lo primero que hacen es coger la prensa del día, donde están todas las cabeceras. Tengo normalmente hecho un vistazo general, porque no me daría tiempo para leerlo todo a conciencia, pues al Mundo, El País, el ABC, el Correo de Andalucía y el Diario de Sevilla. Y luego está continuamente escuchando informativos en la radio. O sea, que nuestra obligación es, digamos, leerlo y leer lo más posible, ¿no? Pues también para estar nosotros mejor informados y poder informar mejor a los lectores. ¿Y a qué hora se comienza a elaborar un periódico? Bueno, los periodistas por la mañana tenemos un horario muy relajado. Nosotros hablo siempre de prensa escrita, ¿no? Luego la televisión y la radio, incluso internet, lleva a otro ritmo.
La prensa escrita por la mañana está en la calle, nosotros por la mañana estamos en la calle. Pues el que hace tribunales está en un juicio, el que hace información política a lo mejor está porque hay un debate en el Parlamento o haciendo un reportaje en la calle pues sobre unas obras del tranvía o en fin, está en la calle. Y ese horario de calle pues es muy variable, dependiendo de a qué hora son esos actos los que tienes que acudir. Y luego normalmente la elaboración del periódico, la confección del periódico, la redacción de la noticia se hace por la tarde, pues entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. ¿Algún día ha tenido ese problema de no encontrar una noticia? ¿De no saber qué escribir? Pues dice que el síndrome del periodista y del escritor en general es el de la hoja en blanco, de tener una hoja en blanco y no saber cómo llenarla. Sin embargo, el periodista se dice también de él que es el escritor que no sabe qué escribir, pero igualmente se pone a escribir. O sea, nosotros normalmente en un periódico, o sea, un buen periódico, su problema no es tener noticias para publicar, sino tener tantas noticias que tienes que seleccionar. Normalmente la actualidad te aporta tantas noticias diariamente que tu trabajo, la dificultad de tu trabajo radica en qué publico y qué no, y qué se queda fuera. Y no tanto en cómo lleno estas páginas, ¿no? Hay días y hay meses del año que esa dificultad sí se da, ¿no? Porque llega un mes de agosto, prácticamente no hay actividad política, dices, madre mía, ¿cómo vamos a hacer hoy el periódico? Pero la actualidad siempre te sorprende, siempre te sorprende. Y luego está la creatividad. Un periodista no solo tiene que recoger las noticias que suceden, sino que tiene que buscar esas noticias. Entonces, cuando tú tienes más o menos un hábito de trabajo y deseas crear una serie de fuentes, pues acudes a ellas, ¿no? Y siempre hay, pues, los que hacen política, pues siempre tienen una serie de instituciones, pues voy a llamar a los sindicatos, pues si hay un conflicto con una empresa, llama a tus contactos en la policía, oye, pues te pueden contar que anoche hubo una redada, no sé. Entonces tú ya has creado una red de contactos que son tus fuentes, y esas fuentes pues, son las que te suministran información, unas veces con más cantidad y otras veces con un poquito menos, pero normalmente no te falla. ¿Y cuántas horas trabajas a la semana? Bueno, el Estatuto de los Trabajadores no impide trabajar más de 40 horas a la semana. Esa regla funciona para todos los trabajadores, para todos los sectores. El periodismo es un trabajo, digamos, donde los horarios no son, tú no llegas y fichas una hora y llegan las 10 de la noche y sales corriendo. No, el horario es mucho más flexible. Porque, como comentaba antes a vuestro compañero, tú a lo mejor estás colocando tu chaqueta en tu bolso, prepararte para irte y suena el teléfono y hay una noticia, hay un accidente gordo que hay que cubrir y hay una noticia. Entonces los horarios son muy flexibles. En la prensa escrita los horarios son de tarde principalmente. Pero bueno, en realidad está casi que 24 horas conectado, pero con cierta flexibilidad. Esa flexibilidad te permite, pues, cuando tienes hijos, como en mi caso, pues no tener ningún problema para escaparte a una hora del día, pues si tiene que ir al médico o acompañarlo a un sitio o algo. Es un horario muy flexible, muy sacrificado también, porque es un horario de tarde, y para la gente joven es un horario ideal, porque es que no se madruga nunca más. ¿Y cuántas páginas y medidas tiene que tener un periódico? Bueno, pues eso también es relativo, eso cambia de un día para otro. Normalmente, pues, ronda las 84 páginas, más o menos lo que suele llevar un periódico, porque si consultáis un periódico, a lo mejor creo que yo llevo 64, pero luego lleva a lo mejor un suplemento de salud, o un suplemento de educación, o un suplemento de una feria de la construcción que llevábamos ayer, el suplemento de deporte, y eso son también páginas añadidas que se hacen en la misma relación. La medida en que, por ejemplo, los meses de verano baja la paginación, porque hay menos noticias que contar y como el papel es caro, pues se intenta reducir esos costes. Es relativo. Hay días, los domingos, por ejemplo, no sé si se compra el periódico en vuestra casa, los domingos hay un tocho así, porque se entiende que estamos todos más relajados, tenemos más tiempo para leer y más ganas de leer. Entonces, pues viene un suplemento de revista, viene el salmón, que son las páginas
naranja que lleva la información económica, y los periódicos son un tocho que no hay manera de leerlo no en un día, sino en una semana. Depende del día. Los lunes, un día que lleva muchas páginas de periódico porque llevan toda la información deportiva del fin de semana, la liga, que suele ser, no ahora ya todos los días, realmente suele ser el partido de fin de semana, depende. ¿Cuántos espacios tiene usted en el periódico para escribir? Bueno, pues yo como os decía, tengo una columna semanal, que es una columna de opinión, y luego yo llevo, esa es digamos, lo que yo firmo con mi nombre y apellido, pero la sección que yo hago, en la que trabajamos 6 personas, hacemos diariamente entre 8 y 12 páginas, ¿vale? Nunca baja de 8, pero puede subir mi página cuando la actualidad lo requiere. Hacemos el suplemento de Sevilla, pero también hacemos información de Sevilla en otras secciones del periódico. Por ejemplo, si hay un acontecimiento cultural importante, pues en las páginas de cultura del periódico nosotros aportamos la información de Sevilla, pues ahora tenemos el aniversario del Teatro de la Maestranza, o un concierto que hubiera en Sevilla importante que se da en la página de cultura, también lo hace en nuestra sección que yo dirijo. Y a la hora de realizar una publicación, ¿podéis poner vuestra propia opinión personal o tiene que ser objetiva? Bueno, la información tiene que ser lo más objetiva que puedas. El periodismo tiene que diferenciar muy bien la parte de la información de la parte de la opinión. Yo hago ambas cosas, yo hago opinión y hago información, pero tú tienes que saber en qué plano estás en cada momento. No es conveniente mezclarlo, es cada vez más difícil separarlo y cada vez encontrarás más información con una carga de opinión importante. Pero sigue siendo fundamental separar. Y lo que no vamos a evitar en una información es dar nuestra propia interpretación de los hechos, porque de cualquier acontecimiento que pase en vuestra familia, que pase en el instituto, que pase con vuestros amigos, siempre hay más de una versión. Si alguna vez habéis tenido algún problema, algún conflicto, siempre veis que hay más de una versión. Entonces, el periodista lo que tiene que hacer es conocer cuanto más versiones mejor de lo que está pasando, de lo que ha ocurrido, y dar su propia interpretación de los hechos. Eso no es opinar, pero sí es interpretar, porque de alguna manera tú estás contando la síntesis que tú haces de toda la información a la que has tenido acceso, ¿no? Entonces tú estás interpretando esa información, pero siempre evitando opinar sobre ella, ¿no? Teresa, imagino que a lo largo de su vida se ha conocido a muchas personas famosas, ¿no? ¿Podría citarnos alguna? Bueno, pues aquí ha habido cumple de jefe de Estado, ha habido, en fin, cantantes famosos, actores, a los que hacen entrevistas. Yo normalmente en el mundo de la política me muevo con una asiduidad y los políticos andaluces, digamos, tenemos una relación con ellos prácticamente diaria. El presidente de la Junta, Santo Millán, Manuel Chávez, son los protagonistas de nuestra información. Pero luego, bueno, pues siempre hay, como a vosotros, pues me gusta cuando tienes acceso a hacer una entrevista a un cantante. Yo recuerdo cuando empecé que entrevisté a Miguel Bosé y aquello me pareció un hito. Y al final casi siempre te aporta más la gente desconocida que la conocida, porque son la gente que más se abre, probablemente que esté más preparada, pero sí, claro, tenemos a diario mi compañero y yo, pues, la obligación y la necesidad de tratar con gente de todas las áreas, ¿no? De la área cultural, del espectáculo, del deporte. Imagínate un periodista deportivo, ¿no? Está todo el día, los que trabajamos aquí en Sevilla, están todo el día con los jugadores de Sevilla del Betis y con los presidentes de los clubes. Ese es su día a día. Esa es una de las ventajas de esta profesión, sin duda, que la hace muy atractiva. Bueno, Teresa, gracias por la entrevista y por la presentación, nos ha gustado bastante y ya verás el periódico si se puede. Muy bien, pues será un placer y nada, animaros a que si os gusta esta profesión, que estudiéis mucho para poder elegirla, porque luego sabéis que las notas de acceso limitan mucho la capacidad de elección y nada, y que os animéis porque se lo pasáis